Doctor Roberto Miranda, gracias por esta entrevista. Encantado, Jaime, estar aquí contigo. Este libro, en su tercera edición, además, El Expediente de Cristo, relata en términos jurídicos, procesales, cómo es que fue, digamos, llevado a juicio. Así es. Jesús de Nazaret. Desde el arresto. ¿Qué fue legal y qué no? Digamos, claro, desde el punto de vista del derecho romano, ¿no? O ¿qué otro derecho procesal interviene aquí? Bueno, aquí interviene el derecho judaico, que estaba plasmado en el Pentateuco. El Torá, que era la ley, básicamente tenía en el Levítico y en el Deuteronomio información clave con respecto al procedimiento. Vamos al huerto de Getsemaní. Claro. Ahí ocurre el arresto. Así es. Ese arresto, ¿qué vicios tuvo? El arresto, en principio, tendría que haber sido por un delito flagrante. Todo el Deuteronomio y Levítico establece que, por ejemplo, la encuentras a la mujer adúltera, en el acto mismo lo llevas para apedrearla. Ya, pero acá el hombre estaba rezando, o claro, estaba con sus seguidores, con sus discípulos. En el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista, le cortan la cabeza. O sea, juicios sumarios, pero con delitos flagrantes. Ya. En el caso de Jesús no había cometido ningún... Por eso que cuando vienen a arrestarlo, primeramente no existía DNI, no existía Identifac, ni tampoco había huella digital. Entonces lo que le dice Judas es, como Jesús no tenía pues una apariencia redentora, como ahora lo pintan, Jesús no era sino uno más de los demás, Judas dice, a quien yo le dé un beso en la mejilla, a ese prendedlo. Ya. Esa es la señal. Ya. Entonces viene con la gente con antorchas y dentro de la oscuridad, más o menos, como no se saca la cuenta quién es, Jesús de repente tenía 1,68 m, 1,70 m, era un judío trigueño, no era pues como lo vemos en Hollywood, entonces ahí viene el beso. Ya. Y entonces, lo prenden. Y entonces dice, salve maestro, ¿no? Que es un saludo, maestro. Entonces le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre y ahí lo prenden. Primeramente, no hay delito flagrante, está en un jardín privado, o sea, violan la propiedad privada, no está haciendo prácticamente ningún acto de sedición, él estaba en plena oración, Jesús tiene duplicidad de juicios, y aquí ahora podríamos decir non bis idem, no dos veces sobre lo mismo, pero ahí se viola el non bis idem romano, que ya existía. Es decir, lo juzgan por la vía religiosa y lo juzgan en el fuero político también, ¿no? Ante el procurador romano. Entonces, en el primer caso, el delito es blasfemia. Y todos los cargos están en función a la blasfemia, ¿no? Este señor ha dicho que es el Hijo de Dios. Este señor es hijo de José, de Galilea, él es un carpintero. ¿Cómo va a decir que es hijo de Dios? Claro. Algo bueno puede venir de Nazaret, le había dicho ya anteriormente el hermano de Natanael a Felipe. O sea, como que desprecia. Eso es con los sacerdotes, ¿no? Ahora, con los sacerdotes. Entonces, ahora, los sacerdotes lo pasan al Sanedrín. Y el Sanedrín era un grupo de 71 ancianos que gobernaban no solamente el aspecto religioso, sino también el aspecto social, político de la época. Y entonces, ellos son los que le someten a un interrogatorio, pero para eso tienen testigos. Y esos testigos son testigos falsos. Ese es otro vicio. Ese es otro vicio. Otro, Jesús no presenta testigos de descargo. Ya, que podrían haber sido sus discípulos. Podrían haber sido sus discípulos, o por ejemplo, el ciego Bartimeo. Ya. O de repente el chico que estuvo epiléptico y lo curó. O Lázaro. O ahí está Lázaro, ¿no? Por ejemplo. Ese era un testigo clave. Claro, era testigo fundamental. Claro. Entonces, no presenta, y además en aquella época se ejercía la autodefensa. No había que llamar al advocatus, que es en el derecho romano el llamado para poder defender, Ajá. O en Grecia antigua el paracleto, el que estaba al costado del acusado para consolarlo, asesorarlo y guiarlo. El derecho judaico no había eso. Y ahí viene este jaleo, ida y vuelta entre Pilatos y Herodes. Claro. Y Pilatos de nuevo. ¿Ahí qué ocurre, digamos? Claro, hay una competencia, ¿no es cierto?, jurisdiccional ahí en la que cuando Pilato escucha que él era Galileo, entonces dice, yo no tengo competencia, el que debe juzgarlo debe ser Herodes. Por consiguiente, lo remite a Herodes. Herodes no le hace prácticamente ningún interrogatorio, sino que le dice, quiero ver milagros. Dice que tú eres milagrero, hazme un milagro. Y Jesús guarda silencio. Ahora, el guardar silencio ahora es un derecho en el derecho procesal penal peruano. Pero antes, dentro de los aforismos romanos, el que calla, otorga. Ajá. Si tú callas, significa que estás admitiendo tu responsabilidad. Ya. Y lo mismo ocurrió ante Pilato. Por eso Pilato dice que como no vas a decir nada, no te defiendes. Claro. Entonces termina el juicio religioso con la sentencia de muerte a Jesús. Este señor, dice Caifás, luego de desgarrarse las vestiduras, dice, no hay necesidad de mayor prueba.
a confesión de parte, relevo de prueba. Él ha dicho que es el Hijo de Dios y con eso es culpable. suficiente. Pero ese es el juicio religioso. ¿Y el juicio político? No había necesidad de juicio político porque ahí nomás ya deberían haberlo ejecutado. Pero ¿qué pasa? Jesús era muy popular y sentenciarlo en Jerusalén podría haber provocado disturbios, podría haber provocado una marcha, así como la de Cuatro Suyos, una marcha pues en la Plaza San Martín. Una desestabilización. ¿No? Una desestabilización total. Entonces ellos tienen miedo de que haya un levantamiento de parte del pueblo. Ante esa situación piden las garantías del derecho romano, por eso que se acercan al procurador, porque Poncio Pilato era un procurador, incluso existe una en la zona de Galilea, en la parte norte, existe una inscripción de Poncio Pilato procurador, o sea, ese personaje existió y tenía ese cargo. Entonces lo someten a él, pero ya le llevan no con el cargo de carácter religioso, el cargo que le imputan es de carácter político. Este señor está diciendo que no paguemos tributo al César y eso es un delito de lesa majestatis. Es un delito de sedición, de rebelión. Ya. Se está levantando contra el César. ¿Y por qué termina azotado? Porque Poncio Pilato dicta la primera sentencia diciendo no encuentro culpa en este hombre. Pero como ustedes están insistiéndome tanto, ante tanta presión, no había medios de comunicación en ese entonces, pero ante tanta presión de los sacerdotes, de esta casta, de los fariseos, entonces tiene que ceder finalmente y dice va a ir a ser azotado. Entonces ante esa sentencia viene como una especie de recurso de impugnación, llamémosle una revisión. Viene una presión de la casta sacerdotal con el grupo que ingresó al patio de Pilatos, y sabemos que los judíos, como ya se acercaba el día de reposo, los judíos no podían ingresar a lugares en donde haya paganos, ni tampoco podría provocar una impureza. Porque ellos tenían que lavarse las manos antes de comer, no podían entrar a lugares de autoridades paganas. Ante esa situación llevan una especie de, entre comillas, portátil. Y vienen a presionar, Le dice, si tú no lo sentencias a muerte, a pesar de que esto está probado y comprobado de que él ha dicho que no paguemos tributos al César, entonces te vamos a acusar ante César y va a ser peor tu suerte. Lo presionan. Lo presionan, entonces ahí viene entonces que Pilato comienza a dudar, a pesar de que su esposa era una gran consejera para él, no te metas con este hombre es justo, ¿no? Libéralo. Él llega ante un dilema tal en el que dice, bueno, yo lo que voy a hacer es someterlo entonces a la vindicta popular, a la consulta pública, al plebiscito. Pero esta consulta no está bien convocada porque debería haber mandado los soldados a todas las calles. Y... O sea, también fue irregular. Fue irregular porque no salió del patio. ¿No? Simplemente ahí mismo definió. Pero lamentablemente Pilato recurrió a una jurisprudencia, llamémosle, o a una norma consuetudinaria que era liberar en fiestas patrias a uno de los presos. Pero esa liberación no era por decisión propia, sino por definición de parte del pueblo. Entonces escoge al peor de los elementos de la sociedad llamado Barrabás, para que de esa manera él se sentía ya ganador. Entre Barrabás y Jesús, obviamente, pues Jesús. La escoria y este hombre que... Jesús se la lleva, dijo, no, aquí con esto es jaque mate, ¿ya? Y acá los judíos ya no me van a fastidiar más. No calculó que ese era una portátil. Claro, no, lo que él sabía es que de todas maneras había cierta presión de parte de los sacerdotes y de los fariseos. Entonces, que haya terminado crucificado fue, desde todo punto de vista, un acto ilegal, irregular, contra todo procedimiento. Conspiratorio realmente, porque él primeramente no había cometido ningún delito en el derecho romano y los testigos para el derecho judaico de esto de la blasfemia no habían entendido con claridad que él no era cualquier profeta, sino que él se autoproclamó el Mesías. Pero me has dicho que en el juicio religioso con el Sanedrín ya era o había sido declarado culpable. Sí. Si lo hubiesen procesado allí, ¿cuál habría sido la condena? Apedreamiento. Apedreamiento, ¿no? O sea, como la mujer adúltera, la lapidación. Y la crucifixión más bien fue una condena dentro del derecho romano. Dentro del derecho romano. Pero ¿por qué ellos llevaron a la competencia romana? Para poder tener las garantías de la ejecución. Habían soldados romanos, centuriones, todo el Vía Crucis estaba debidamente, como se dice, protegido y bordeado por la soldadesca romana. Incluso en el sepulcro se puso el sello del emperador. Doctor Miranda, muy interesante, le agradezco por esta entrevista. Jaime, me da un gusto de haber estado aquí y sobre todo en este ambiente móvil. Gracias, doctor. Un privilegio. Gracias. Gracias.
Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante cómo es que este proceso finalmente tiene todos los vicios procesales, ¿no? Se tiró contra todos los artículos, en fin, las normas del derecho judaico y del derecho romano.